En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio I99. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Aprendiendo de Valientes, el espacio donde conversamos con hombres y mujeres que desde distintos ámbitos trabajan por construir una sociedad más justa, humana y solidaria. Hoy nos acompaña un profesional comprometido con la defensa de la dignidad humana y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos. Nos honra recibir al abogado Pier Giorgio Zambrano Franco. Él es el coordinador nacional de la Corporación de Derechos Humanos del Ecuador, con quien conversaremos sobre los actuales desafíos en materia de derechos humanos, el acceso a la justicia y por supuesto la importancia que tiene pues el proyecto provincial Guayas por tus derechos, una iniciativa que busca fortalecer la articulación institucional para garantizar una protección efectiva de los derechos de todos los ciudadanos. Abogado Zambrano, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Enfoquémonos directamente en el primer bloque para hablar de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuál considera que es hoy el mayor desafío para la protección efectiva de los derechos humanos en el Ecuador? Bienvenido. Buenos días, estimado licenciado. Para mí es un grato honor estar en este programa tan importante para nuestra sociedad, sobre todo dirigido por una líder tan importante como es Rafaela Mendoza, que desde aquí le envío un fuerte abrazo y espero que tenga una pronta recuperación. Desde mi calidad como coordinador nacional de la institución o Corporación de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia del Ecuador, tenemos este programa tan hermoso que se llama Guayas por tus derechos y a nivel nacional como proyecto macro Ecuador por tus derechos. Ahora estamos concentrados en la provincia del Guayas. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Se orienta al fortalecimiento del sistema de protección integral de derechos, sobre todo desde el lugar de origen. ¿Dónde es el lugar de origen? En cada uno de los cantones de la provincia del Guayas. Respondiendo a su pregunta, uno de los derechos que se están vulnerando a nivel nacional o necesitamos como instituciones públicas, privadas, miembros de la sociedad civil organizada, es el derecho primero acceder a una justicia transparente, eficaz, eficiente, imparcial sobre todo, y que nuestras instituciones y nuestros ciudadanos tengan plenos conocimientos de cuáles son las instituciones que están obligadas, porque reciben recursos públicos del Estado y nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro control social, sobre todo en instituciones, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura, los Consejos Cantonales de Protección de Derechos, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son sistemas inmediatos para garantizar derechos a las y los ciudadanos ecuatorianos. En los últimos tiempos se ha ubicado en el imaginario, ¿no? Como que los organismos, las organizaciones que defienden derechos humanos más se preocupan por el tema o privilegian el tema de quienes están vinculados pues al mundo de la delincuencia. ¿Cómo justamente se rompe ese mito? Bueno, ese es el comentario que siempre se maneja. Las organizaciones de derechos humanos defendemos a los delincuentes y no es así. Nosotros como organizaciones debidamente acreditadas, porque obviamente que también existen algunas que se utilizan nombres, logotipos, y les digo yo los granaderos de Tarqui porque tienen más medalla que Eloy Alfaro. Pero la realidad es que nosotros como una ONG, una organización no gubernamental, pero que promovemos derechos, nosotros no protegemos a delincuentes, nosotros velamos a que se cumpla el debido proceso a todo ciudadano, porque son derechos universales. Pero cuando a una persona se le priva un derecho es porque ha incumplido con la ley y nosotros defendemos la ley. En ese rol, justamente el organismo que usted preside
básicamente, ¿qué papel está cumpliendo dentro de ese sistema de protección de los derechos? Bueno, nosotros una de las problemáticas macros que existen en las cárceles en la actualidad es el tema de las enfermedades. Nosotros, de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública, hemos mantenido reuniones de trabajo y también con la Organización Panamericana de la Salud, o OMS, Organización Mundial de la Salud, en la ciudad de Quito, con su representante a nivel nacional, aquí en el Ecuador. Hemos articulado sobre todo el fortalecimiento de los derechos, porque también recordemos que nuestra crisis carcelaria, que en la actualidad el ministro del Interior, John Reinberg, está haciendo sus mejoras con este gobierno, tratamos nosotros de fortalecer esos espacios, porque muchas veces hay presos que por una infracción de tránsito, por un tema de pensión alimenticia, están como con las personas que han cometido delitos, infracciones graves. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden contagiarse, etc. Entonces, de manera coordinada damos seguimiento al cumplimiento de los derechos, pero recordemos que nosotros somos una organización social que protege derechos, pero no es una obligación neta de la entidad. Existen instituciones públicas y nosotros exigimos a estas instituciones del Estado que cumplan con eso. Claro, son quienes deben de velar por ese cumplimiento. Ahora, ¿cuáles son, de acuerdo pues a su criterio, los grupos más vulnerables que requieren pues mayor atención y protección? Obviamente, en cumplimiento de nuestra Constitución, su artículo 35 y 36 establece que los grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres, etcétera, son de prioridad para el Estado y sus instituciones. Nosotros consideramos y estamos enfocados a la protección, promoción de estos derechos, de estos grupos de atención prioritaria, y siempre estamos pendientes de ellos, y sobre todo son los casos que más la institución o corporación de derechos humanos acoge como entidad y protege y garantiza esos derechos. Y de manera articulada con organizaciones desde la sociedad civil, profesionales de derechos, aportamos a esta sociedad. Revisemos en el bloque 2 pues el contenido del proyecto Guayas por tus derechos. ¿Cómo nace justamente esta iniciativa y cuál es el principal propósito? Bueno, nosotros como Corporación de Derechos Humanos, realmente al analizar la problemática, ¿qué es el Sistema Integral de Protección de Derechos? Esto está conformado por los consejos cantonales de protección de derechos que están dirigidos o liderados, adscritos a los GAT municipales cantonales. Muchas veces existe la duplicidad de actuaciones y vacíos institucionales, porque a veces se aprueban ordenanzas que no regulan, sino que estrangulan. Y no podemos permitir eso como nosotros como instituciones, de manera articulada con el municipalismo del país, con el municipalismo de la provincia del Guayas, de manera articulada con Ameguayas y muchos alcaldes. Estamos en estas reuniones de trabajo a fin de garantizar que ellos, como lo dije desde el principio, que es el cantón de origen, donde ellos tienen la obligación de hacer cumplir los derechos, sean los primeros, que primero tengan el conocimiento de cuáles son sus funciones. Segundo, que como conocedores del derecho trabajen de manera articulada con las instancias de participación, porque recordemos que en la estructura orgánica de un municipio, de una entidad, primero está la instancia de participación, porque es el poder ciudadano, y de ahí sus instituciones públicas. Es una especie de un modelo articulador, ¿no? Exacto, Coordinador. Ahora, exacto. ¿qué busca, qué pretende justamente solucionar ese modelo? Ya, justamente nosotros como institución, Guayas por tus derechos en sí, busca a que el ciudadano y ciudadana sepa primero cuáles son las instituciones, porque muchas veces desconocen qué funciones tiene cada entidad. La Defensoría Pública garantiza derechos de personas que no tengan una defensa, y la Defensoría del Pueblo vela los derechos de las y los ecuatorianas, y muchas instituciones más que a veces por burocracia pierden de acceder a estos servicios y se les vulneran sus derechos en su localidad, por falta de tener un abogado, falta sobre todo la prioridad en personas de escasos recursos. Es ahí donde entra IDECU, entra la corporación. Nosotros vamos a los sectores sociales con todas las instituciones. Y le doy un ejemplo, estimado licenciado. En la actualidad tenemos un plan piloto en el cantón Balsar de la provincia del Guayas, donde 417 personas son beneficiarias de este proyecto. Llegamos a los sectores y hay personas que no cuentan
ni con su cédula de identidad, no están registrados ante el registro civil. Hay personas que no acceden a educación por desconocimiento de cuáles son las entidades, y es ahí donde entra IDECU. Vamos a brigadas a los sectores, y si en una casa hay un niño que no está estudiando, Ministerio de Educación, encárguese. Si no hay un niño que no está registrado, registro civil. Si hay una persona que está recibiendo maltrato intrafamiliar, Policía Nacional y Junta Cantonal de Protección de Derechos. O sea, activamos los servicios ciudadanos en territorio. ¿Qué impacto espera tener esta iniciativa y cómo beneficiaría el proyecto pues a las personas que viven pues a lo largo de los 25 cantones que tiene la provincia del Guayas? Primero, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus instituciones, y sobre todo acceder a los servicios que la ley establece, que están obligados a que se les atienda a todos los ecuatorianos. No podemos permitir que siga pasando esto, y por eso como organizaciones como la corporación están pendientes de siempre garantizar tus derechos. El impacto que va a tener es el reconstrucción del tejido social, porque al momento que un niño va a una escuela, no va a robar. Al momento que un niño tiene su cédula, tiene el ejercicio de garantizar otros derechos, y así sucesivamente. Revisemos en el bloque 3 un apartado importantísimo, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y ese concepto de la participación ciudadana, abogado. Muchas personas sienten que acceder a la justicia acá en la provincia y en el país es complicado. ¿Qué falta para acercar realmente las instituciones al campo ciudadano? Que ya las instituciones no sean de escritorio, sino de territorio. Significa que existen departamentos en cada institución en su estructura orgánica que tienen que hacer la promoción, y no desde un escritorio, sino en territorio, que las instituciones sepan cuáles son sus derechos. Nosotros, por ejemplo, en manera coordinada con la Asociación de Magistrados y Jueces del país y de la provincia, manejamos esos temas y ponemos mesas de trabajo con el Consejo de la Judicatura, que en la actualidad está presidido por una mujer valiente, y esperamos que, como lo está haciendo, limpiar la institución, primero organizar la casa, espero muy pronto esté en territorio en junto del pueblo ecuatoriano, porque la justicia no solo son en los escritorios, sino donde están los problemas, donde está el sector rural, donde no les llegan los derechos. Hay iniciativas como las brigadas jurídicas, las ferias de derechos y la orientación legal gratuita que se presenta desde diversos espacios, ¿no?, enmarcados en este proyecto. ¿Cómo puede participar la ciudadanía, no, de aquellas iniciativas y en el proceso de vigilancia y defensa de sus propios derechos? Primero, recordemos que existe las instancias de participación ciudadana. En cada cantón existen las asambleas locales ciudadanas, que son la máxima instancia de participación, donde los ciudadanos pueden ejercer su control social, o a través de observatorios ciudadanos o veedurías ciudadanas, o como activista. No necesitas tener una vida jurídica para velar por tus derechos. Segundo, ¿cómo tienen conocimiento de las actividades que vamos a realizar como corporación? Nosotros, de manera articulada con todos los consejos cantonales de protección de derechos que tiene cada cantón, no es que hay cantones que no lo tienen, es obligatorio, está en la ley, y las juntas cantonales vamos a hacer la promoción en los cantones. Por eso estamos visitando, y agradezco este espacio tan importante para promover y que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de las actividades. Son cosas que se dan, pero las personas, la ciudadanía desconoce. La Defensoría Pública, por ejemplo, a través de su defensor público nacional, el doctor Ricardo Morales, tiene el proyecto de rutas de derechos, donde a través de un mecanismo de transporte se trasladan cada cantón de la provincia, del país, y llevan abogados en materias de familia, civil, penal, y es muy importante acceder a esos derechos. En el marco de la protección integral de los derechos humanos, ¿qué rol juegan los gobiernos autónomos descentralizados municipales? A lo largo del país en la actualidad son 222, y como ya hemos descrito, pues cada uno de estos organismos seccionales deben de crear su consejo de derechos, ¿no? Así y en esa medida, ¿cuál es el rol de manera efectiva? Bueno, existen dos instancias que son adscritas al GAT. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que lidera la política pública del GAT municipal en la defensa de los derechos de grupos de atención prioritaria, y la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que es un pequeño juzgado, por así decirlo, que de manera inmediata, solo con la versión de los hechos, puede emitirte una boleta de auxilio, una medida reparatoria, etcétera. Hay profesionales
con conocimientos como psicólogos, abogados, que te van a asesorar en garantizar sus derechos. Y existe el Sistema Integral de Protección de Derechos, que está conformado por todas las entidades, desde la policía, DINAPEN, Consejo de la Judicatura, que esto está presidido por el alcalde o alcaldesa de cada cantón, o en las juntas parroquiales están los tenientes políticos, que son acreditados o designados por el gobernador del Guayas o la gobernación de cada jurisdicción. Entonces, esas son las instancias locales que son competentes al GAT. El GAT puede también, recordemos que en su competencia, a través de lo que establece el COTAC, Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización, establece que los GAT municipales, a través de su consejo municipal, están encargados de crear ordenanzas, reformarlas, suspenderlas, suprimirlas, con el fin de crear leyes, ordenanzas que normen la conducta, las decisiones administrativas del cantón. Entonces, por ejemplo, tenemos una ordenanza que apoyamos a la Asociación de Personas con Discapacidad del Cantón Playas, que fue presentada a su pleno del Consejo, donde exige al municipio que cada obra cuenten con, o se le exija al contratista, en este caso que, por ejemplo, en la calle 25 de Julio, cuente con todos los implementos para que una persona de la discapacidad pueda acceder a este servicio, sea mejor atendido y sea mejor de calidad. Tener accesibilidad, el servicio de accesibilidad. Justamente hablemos entonces de educación y cultura de derechos en el bloque número 4. Usted sostiene, abogado, que conocer los derechos es la mejor herramienta para prevenir los abusos, ¿no? ¿Cómo construir esa cultura desde la educación? En la actualidad tenemos un proyecto a través de nuestra Dirección Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que se llama Yo Honesto, que lo estamos realizando en cada cantón de la provincia del Guayas y del país, donde socializamos primero los valores fundamentales, yo honesto, porque primero tengo que ser honesto para ser un buen ciudadano, porque cuando hacemos legal lo ilegítimo, nuestra sociedad se corrompe. Entonces, desde esas instituciones particulares y fiscales, a través del Ministerio de Educación, Deportes, Artes, Cultura y Deportes, articulamos de manera pertinente y con profesionales en las materias para que puedan hacer la promoción de los derechos y que los estudiantes, a través de sus consejos estudiantiles, sus DECE, que son los departamentos de consejería estudiantil, sepan cuáles son los derechos. Y obviamente que las juntas cantonales de cada cantón siempre tienen coordinación pertinente con los distritos de educación o coordinaciones zonales. Y en ese camino, ¿qué papel desempeñan universidades, colegios profesionales, incluso nosotros los medios de comunicación en este proceso? ¿Por qué es tan importante capacitar permanentemente a los servidores públicos en materia de derechos humanos? Primero, recordemos que cada funcionario público tiene una función específica y desde esa función garantizar derechos permite que la sociedad en sí primero acceda a los servicios que por ley les corresponden acceder. Segundo, los medios de comunicación es una parte tan fundamental porque primero transparenta las necesidades de la ciudadanía, son ustedes la voz del pueblo que van a permitir que estas denuncias ciudadanas, estos requerimientos sean articulados de manera pertinente. Y sería excelente en este caso que la Federación de Periodistas del Guayas o de los medios de comunicación, como lo hemos venido trabajando con nuestro estimado amigo el licenciado Richard Sellán, con el Colegio de Abogados, con la Asociación de Jueces y Magistrados y de manera articulada con muchos gremios y organismos del país, de la provincia y de la ciudad de Guayaquil, es muy importante fortalecer nuestros gremios, fortalecer nuestras sociedades para exigir los derechos, porque las entidades están, somos nosotros los que tenemos que exigir que se cumpla lo que se les ha establecido en la Constitución y las leyes. Con seguridad muchos jóvenes están conectados a esta hora a nuestros canales virtuales, ¿no? A las distintas plataformas por donde se emite nuestra señal. Un mensaje para esos jóvenes que quieran vincularse a este trabajo de defensa de los derechos humanos, abogado. Justamente tenemos una red de defensores y defensoras de los derechos humanos en la naturaleza. Los invito a todos a seguirnos en nuestras páginas oficiales como Corporación de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia del Ecuador, IDECU, con el objetivo, estimado joven, porque todos somos jóvenes en esta sociedad, que debemos saber cuáles son nuestros derechos para garantizar
que no se permita ninguna vulneración ni a nuestro entorno ni a nuestra sociedad. Las sociedades se corrompen por eso, por el desconocimiento de la ley, y no podemos permitir que se siga eximando esas responsabilidades y que nuestra sociedad siga viviendo en lo que en la actualidad vive. Necesitamos rescatar, todos somos parte de la solución, todos, cada grano cuenta, nada es imposible, todo tiene una solución y nosotros somos parte de ella, y como jóvenes que somos no solo el futuro del país sino también el presente, y necesitamos un buen presente para tener un buen futuro. En el bloque final echemos una mirada hacia el futuro. ¿Cómo imagina el Ecuador en los próximos 10 años si proyectos como Guayas por tus Derechos logran consolidarse? Bueno, realmente sería una sociedad primero que sepa sus derechos, y desde ahí comenzamos. El conocimiento permite abrirte fronteras, y eso es muy importante. Nosotros como ciudadanos, como profesionales, como personas no profesionales, porque todos agremian y son parte de esta corporación, funcionarios públicos, funcionarios empresarios, miembros de la sociedad civil, queremos una mejor sociedad. Y estando o no estando en instituciones públicas podemos aportar y ser parte de la solución, porque no solo la culpa es del gobierno, no solo la culpa es del municipio, sino que yo como ciudadano primero tengo que respetar la ley y defender mis derechos. ¿Qué instituciones todavía faltan sumarse a este esfuerzo provincial y nacional? Justamente estamos de manera articulada a través de la dirección que yo manejo como coordinador nacional, manteniendo reuniones de carácter protocolarias con todas las instituciones que tienen que ver con la defensa de los derechos, para que siempre nos han dado toda la apertura de manera articulada. Cada caso que tenemos lo ponemos en conocimiento y no han cerrado puertas. Entonces, si nosotros como institución podemos ingresar, también los ciudadanos, y en la actualidad estamos conversando con todos los gremios, con toda la sociedad civil, porque las instituciones sí nos han abierto las puertas. Desde su gestión al frente de IDECU, ¿cuál es el legado que quisiera dejar, abogado? Bueno, como ciudadano ecuatoriano, quiero dejar un legado que la ciudadanía, las personas más necesitadas, sobre todo estos sectores rurales que tiene nuestra provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil, sus parroquias, sepan cuáles son las entidades. Es muy importante formarse, tener conocimiento. El conocimiento te abre puertas y te permite desarrollarte como profesional, como ser humano. Y mi legado en IDECU son estos proyectos que tienen como iniciativa no solo auspiciarte como un abogado, como lo hacen muchas organizaciones, en los casos de mayor relevancia, sino que también defiendo al enfermo, apoyo al que necesita acceder a la salud, apoyo al que necesita acceder a educación, apoyo a ese niño que en el futuro podrá ser grande y apoyar a nuestra sociedad. Un mensaje final que quiera compartir con todos los ecuatorianos sobre la importancia de defender los derechos humanos con responsabilidad y, por supuesto, con mucho compromiso. Vivir en libertad es tu derecho, defenderte es tu derecho, y desde IDECU estamos para garantizarte y apoyarte. Somos miembros de la sociedad civil organizados que estamos pendientes siempre en el compromiso de los ciudadanos, no solo en los casos relevantes, sino en los de más importancia, donde están nuestros grupos de atención prioritaria. Los derechos humanos no son únicamente normas escritas en el marco constitucional, representan la dignidad de cada persona, la igualdad de oportunidades y la posibilidad de vivir en una sociedad donde nadie quede atrás. Cuando las instituciones trabajan unidas y la ciudadanía conoce sus derechos, se fortalece el sistema democrático y se construye un país más justo para todos. Abogado Pier Giorgio Zambrano Franco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por compartir con nuestra audiencia su experiencia, sus reflexiones y el importante trabajo que desarrolla al frente de la Corporación de Derechos Humanos del Ecuador, IDECU. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en Aprendiendo de Valientes. Agradecemos profundamente a toda la audiencia de Radio I99, a quienes nos siguen en nuestro canal en la plataforma YouTube y a quienes lo hacen en el resto de plataformas digitales. Nos acompañan también a través de CNT Play, de Nextlight
Play, Canal 3 acá en la costa y Canal 33 en la sierra. Que tengan una excelente tarde. Hasta un próximo encuentro donde seguiremos defendiendo y aprendiendo, por supuesto, de quienes con su trabajo y compromiso hacen del servicio a los demás una verdadera vocación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.